Hola amigos, ¿cómo están? Espero que excelentemente. Les doy una grata bienvenida a un nuevo video de su canal Gamer Soto X. Hoy en este video les voy a hablar un poco de la BIOS de computadora, pero especialmente la BIOS que podemos encontrar en una mainboard de un equipo portátil. Hoy lo que vamos a hablar un poco es de la identificación de este chip, ya que algunas personas me han preguntado que no saben pues cómo identificarlo. Eso pues para las personas que están iniciando, cómo identificar este chip. Vamos también a ver algunos pasos o algunas cosas que nos pueden servir también para saber cuando este componente está fallando, ya sea por error de hardware o a nivel electrónico o error de firmware o de programación. A ver qué es lo que sucede pues cuando este chip comienza a generar algún problema. Tengan en cuenta que estos pasos no son una respuesta definitiva, es decir, tan solo son una parte de las muchas formas que se puede tratar, en cierta forma, de poder identificar un fallo a nivel de la BIOS. Lo recalco porque cuando hablamos de la BIOS, si hablamos un fallo de la BIOS, pueden haber muchas, pues se pueden generar diferentes errores que se notan en la computadora que pueden ser de la BIOS. Pero pues vamos a ver unos pasos para tratar de simplificar e identificar un poco más fácil el fallo que puede pasar en esa parte. Bueno, por eso he traído dos tarjetas. Si se dan cuenta, es una tarjeta de un equipo Dell. Ya en otro video ya les he mostrado esta tarjeta. Aquí tengo el botón de la parte de encendido. Aquí tengo el cable de energía. Este tiene memoria. Si se dan cuenta, la versión de esta tarjeta tiene un módulo de memoria. Tiene aquí, esto es una tarjeta un poco más actualizada. Tiene pocos componentes en cierta forma. Esto es de un equipo Dell. Aquí tengo otra tarjeta, también de un equipo Dell, pero aquí alcanzan a apreciar que tiene el procesador. Se puede sacar. En la otra viene ya soldado. Aquí tiene una memoria. Es decir, esta versión un poco más desactualizada que la primera que les mostré. Y es con las cuales vamos a hacer la práctica de hoy. Identificación de la BIOS y algunos pasos para saber cuándo puede estar generando problemas la BIOS. Al igual he traído esta mainboard de un equipo MacBook Air, en el cual vamos a hacer una identificación también de la BIOS. En este caso pues normalmente en esta se conoce como FE-ROM, BIOS FE-ROM, pero pues prácticamente hace el mismo trabajo. Bueno, entonces vamos a iniciar hablando un poco de esto de la identificación. Cuando tenemos una mainboard de un equipo portátil, pues siempre la pregunta es, los que están iniciando, es cuál es esa BIOS o cómo saber cuál es, ya que a veces en algunos modelos solemos encontrar dos BIOS y ya les voy a explicar de qué se trata. Bueno, cuando hablamos de la BIOS, normalmente encontramos que este chip viene en esta forma. Esta es la forma más generalizada en estos momentos para los equipos nuevos, aunque viene un poco más bajita. Ahora les voy a mostrar en una imagen. Esta es la como más general que solemos encontrar, que viene en este chip, que viene de 4 pines en cada lado. Esa sería como la primera identificación. La pregunta es, pues hay muchos chips también que tiene 4 pines en cada lado. Eso es verdad. Bueno, ahora la segunda es la ubicación. Normalmente estos chips se encuentran cercanos. Puede ser a este integrado que está aquí, que es S o en Video Controller. Puede ser que esté cerca aquí, entonces lo podemos identificar un poco más fácil. Ahora ven, si no está cerca aquí, pues vamos a ver el segundo paso, que es normalmente estos chips le colocan un pequeño pintura, puede ser azul, roja, en esta parte. Este ya no lo tiene porque ya le he retirado para hacerle la programación, se le ha retirado, pero viene con una pequeña pinturita de un color, sea blanco o azul, identifica que este chip es el de la BIOS. Fuera de eso, estos chips traen una referencia. Con la referencia podemos buscar la referencia, entrar en Google y ver la referencia, y seguramente pues nos va a aparecer ahí si es la referencia, con la referencia, si es la BIOS o no. Ahora bien, en cuanto a los fabricantes, no son muchos los fabricantes como para decir es que vamos a encontrar una gran cantidad de fabricantes. En cada tarjeta es una BIOS con fabricante diferente. Los fabricantes más comunes en las tarjetas de computadora son, por ejemplo, puede ser Winbond, que es uno de los mayores fabricantes.
otra marca que es Feom, otra que es Macronis, otro fabricante es Gigadevice. Cada uno tiene un logo y por eso les digo que cada uno en cierta forma es un poco más fácil identificar. Para este caso, este es Macronis, empieza con, aparece aquí como, les voy a decir porque no lo alcanzo a ver, es muy pequeño, como MX. Entonces es un poco más fácil de identificar ya con esa referencia. Como les dije, ya ahí les dije como 4 o 5 y esas son las que normalmente podemos ver en la mayoría de los equipos de mainboard, de equipos portátiles. Estamos hablando hoy. Entonces, bien, ya tenemos identificada la BIOS, que es esta que está aquí. Ya sabemos por los pines que tiene al lado, el encapsulado, la referencia, la pintura que tiene aquí, la pequeña pinta que tiene aquí. Bueno, ya sabemos que esa es la BIOS por lo menos. En este modelo, eso es un modelo, si se darán cuenta, este modelo tiene tan solo una, que podemos observar aquí, no vemos más. Ahora vamos a ver la siguiente tarjeta, que es de un equipo Dell también. Esta es una tarjeta un poco más desactualizada, como les decía. Pero aquí alcanzamos a observar en la tarjeta, vemos que encontramos dos BIOS en cierta forma, porque una de ellas es la main. Cuando encontramos en una mainboard de computadora o una motherboard de computadora portátil, encontramos dos como estas. Podemos observar, aquí vemos la pinta que les digo, aquí ven que tiene una pinturita blanca y aquí vemos que otra pinturita blanca. Bueno, entonces la pregunta surge, bueno, aquí hay dos, ¿cuál de las dos puede estar fallando? Eso es una buena pregunta, ya les voy a responder. La primera es que esta es la BIOS, la main, podría ser la principal, normalmente le conocen como main, la principal, que es un poco más grande y es muy parecida a la que está acá, que les mostré al principio, o es igual prácticamente en el encapsulado. Vemos que está aquí, esta es una, que sería la main, la que contiene la información o la programación del PCH, y esta pequeñita que está acá, que es la que venía anteriormente en los equipos más anteriores a este. Venía en esta forma, si se dan cuenta el encapsulado es un poco más pequeño, voy a mostrárselo en la cámara un poco, comparemos, este es los primeros que venían, es mucho más pequeño el encapsulado que el que viene ahora. Bueno, entonces este sería el DSC, es decir, Embedded Controller, es decir, el que lleva la programación para este chip que está aquí. Es decir, en algunos modelos de equipos portátiles, este SEC o Embedded Controller o KBC, como se les conoce, algunos son programables, otros no necesitan cierta forma de la programación. Para el caso de este modelo, pues vemos que tiene este BIOS acá, que hace la programación para ese controller. Esto es un microcontrolador bastante fuerte, yo le digo el cerebro, y si darán cuenta tiene muchos pines de entrada y salida, es decir, dentro de la configuración tiene muchos pines, y cada dependiendo de la mainboard donde está instalada, pues esos pines pueden cambiar en cuanto a sus entradas y sus salidas. A pesar de que tenga la misma referencia o muy parecido, pues tiene una programación para que funcione cada pin donde tiene que ir, o dependiendo de la mainboard como tal. Bueno, pero ese no es el tema de hoy. Bueno, vamos a hablar aquí entonces de la BIOS ya. Entonces ya identificamos, este tiene dos, tiene la main y tal, tiene la EC. ¿Por qué les digo que main y EC? Porque cuando vayan a descargar un ejemplo, si fueran a programar esta BIOS, pues en internet podrían encontrarla, la principal como main, es decir, el archivo .bin puede aparecer como la referencia del equipo o del equipo portátil, main.bin, que sería el archivo para programar, y la referencia sería en el mismo modelo del equipo, pero ya no sería main, sino que iría ese, que es de Embedded Controller. Es decir, son dos archivos de programación diferentes que van a servir para diferentes cosas. Entonces aquí ya tenemos que está la main y aquí tenemos la Embedded Controller. Entonces ya lo vamos a ver en una imagen para que se den cuenta. Bueno, aquí vemos ya en este modelo, si vemos esto es un MacBook Air, es un equipo de Apple, y aquí encontramos este que es de Macronis. Nos damos cuenta, aquí el encapsulado cambia un poco, no alcanzamos a ver los pines a los lados, pero si lo miramos mejor en la cámara podemos ver que los pines están por acá en esta forma, son muy pequeños, prácticamente tienen por debajo para soldarse en la tarjeta. Aquí vemos en el otro lado y es de fabricante Macronis.
Igual esto necesita una programación cuando sus instrucciones internamente pues ya generan algún problema. Bueno, hasta ahora hemos hablado de la identificación, ya sea que tenga uno o que tenga en cierta forma dos BIOS. En este modelo encontramos este grande y encontramos este pequeño, pero en otros modelos podemos encontrar los dos del mismo tamaño, es decir, no tenemos que siempre tiene que ser uno pequeño y uno grande, no podemos encontrar dos del mismo tamaño con diferente información. Ahora cabe otra pregunta, y es en cuanto al tamaño. Casi siempre la información que tiene el Embedded Controller es mucho más pequeña, es decir, si descargamos el archivo o extraemos la información que tiene este chip por dentro, es mucho más pequeño el archivo que que viene aquí. Cuando hablamos de los archivos, es decir, cuando leemos la información que tiene estos chips, estamos hablando puede ser de 1 mega, 2 megas, 4 megas. En los equipos nuevos, en los equipos todo en uno en particular, o en equipos nuevos, viene hasta 16 megas, ya que la programación que se le está insertando en estos nuevos chips, en los equipos todo en uno nuevos, es un poco más grande porque tiene muchas más opciones y otras cosas más. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Entonces, en cuanto al tamaño, lo del Embedded Controller, el tamaño de la información que contiene es mucho más pequeña que la que contiene la main, que es la principal. Bueno, ya dicho esto, vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer una práctica, y es en cuanto a la identificación de la falla. Bueno, entonces de estas fallas de la BIOS podemos encontrar fallas a nivel electrónico, a nivel de hardware del componente que se puede quemar. No necesariamente el componente tiene que dañarse las instrucciones y que no funcione. También el componente, como cualquier componente electrónico, puede ponerse en corto. Puede que no le llegue la tensión necesaria. El voltaje puede ser 3.3 o 1.8, que normalmente son los voltajes que trabaja esta clase de chip. Entonces, si está en corto, no va a funcionar. Si no le entra el voltaje, no llega el voltaje, pues tampoco va a funcionar. Y si tampoco tiene la data, el clock, o no le están llegando las señales que deben llegarle, pues tampoco va a funcionar. Entonces vamos a mirar un poco esto dentro de lo que podemos analizar con nuestro dispositivo, que es el multímetro. Entonces aquí yo tengo dos placas, estas dos placas están funcionando. Vamos a hacer la primera prueba. Aquí tengo el adaptador de corriente. Lo que voy a hacer aquí simplemente es conectar el adaptador de corriente. Aquí tengo el botón de encendido, voy a encender esta placa. Aquí se darán cuenta que el botón inicia, el ventilador inicia. Ahí lo apagué, pero lo voy a volver a encender. Aquí ya hay 3.3, estas placas están funcionando bien, pero vamos a ver unas diferencias que existen en estas dos placas. Esta es la más actualizada, vamos a ver. Aquí existen 3.3 voltios, por eso el equipo va a iniciar sin ningún problema. Antes de encender el equipo vamos a medir. Entonces vamos a coger el multímetro en la escala de 20 voltios, vamos a encenderlo, vamos a hacer las mediciones para que veamos unas diferencias muy importantes. Aquí ya lo encendí, vamos a colocar una escala de 20 voltios, el negativo lo podemos colocar aquí donde van los tornillos, que es el tierra, y el positivo lo vamos a colocar aquí. Yo sé que en este chip el voltaje, es decir, vamos a ver aquí, el voltaje de alimentación es en este pin que está acá, ya, es decir, que ahí está el voltaje. A pesar, el equipo está en estado S5, es decir, está en un estado apagado, aunque realmente el estado es stand-by porque el equipo está energizado, 3.3 voltios. Aquí ven, el equipo está apagado, ¿no? Listo. Ahí hay un voltaje. Si medimos voltajes por acá, nos marca ciertos voltajes, y así podría hacerlo con otros pines, me va a marcar sin ningún problema. Aquí vamos a medir otro con cuidado y vamos a medir por acá. Listo, ahí me marca unos voltajes, es decir, está en estado S5, estaba apagado, pero tiene el voltaje de alimentación del chip. Sí, ahí entra lo siguiente, no en todos los modelos va a funcionar así ese tipo de secuencias de que el chip tenga el voltaje estado S5. Cambian en diferentes boards, por eso no les digo, no hay una respuesta específica, pero sí hay unos pasos que se pueden tener en cuenta. Aquí tiene la corriente, es decir, el equipo tiene 3.3.
Por ejemplo, ahora vamos a mirar en un diagrama de qué se trata. Voy a mostrarles aquí de lo que les estoy hablando y ya vuelvo otra vez. Entonces vemos aquí, yo aquí tengo el diagrama de este equipo y vemos que aquí dice que el VCC es en el pin 8, es decir, en el pin que yo marqué al principio, es de 3.3 voltios estado S5, es decir, apagado. Aquí vemos otros pines que están acá, que son los de programación, como el clock, el data, entrada y salida, el wall protection, el ground, pues lógicamente va a tierra, y la opción de esclavo, pues dependiendo de las opciones que tiene esto. Bueno, no me voy a enfocar en esa parte porque no se trata de esto, pero como les digo, este chip puede generar problemas, puede ponerse en corto. Aquí los 3.3 voltios están llegando, están en estado C5. Bueno, entonces ahí no hay ningún problema. Ahora bien, regresemos acá y sucede o pasa lo siguiente. Si este componente se pone en corto, es decir, que si no llegan los 3.3 voltios, no están llegando acá, pues no va a funcionar el chip en estado S5. Si este chip se pone en corto, es decir, puede que me bloquee los 3.3 voltios que le entran acá, porque él se puede poner en corto. Y como cualquier componente, pues se puede calentar o puede generar resistencia y los 3.3 voltios se pueden caer. También puede pasar. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta, que el chip también se puede dañar en su parte interna como parte electrónica como tal. Hasta ahí no hay ningún problema. El componente en este caso está funcionando. Tiene los 3.3 voltios en estado S5. Bueno, se preguntará usted, pero yo cómo hago para saber si tiene que tener los 3.3 voltios en estado C5. Pues para eso están los diagramas, ven ahí, para poder consultar si sí o no. Lo que sí podemos hacer es comprobar por lo menos que en los modelos, en algunos modelos, en particular en los modelos más nuevos, estén los 3.3 voltios ahí en ese estado. Como les digo, puede cambiar, por eso nos podemos ayudar con el diagrama. Bueno, una vez que el equipo está ahí, pues lo que vamos a hacer, voy a arrancar el equipo para verificar pues que esté encendiendo. Entonces aquí se darán cuenta que el equipo funciona sin ningún problema. Voy a colocar la punta aquí en los 3.338 voltios. El equipo inicia, si se darán cuenta, el equipo inicia de una. Ahí está funcionando sin ningún problema. Este equipo está funcionando sin ningún problema. Listo, hasta ahí vamos bien. Listo. Vamos a desconectar aquí. Y voy a hablarles de otra cosa que es importante. En un equipo, una mainboard, cuando un equipo de eso, aquí puede estar el voltaje. Aparentemente los voltajes pueden estar, pero el portátil o la mainboard no está generando, no está dando video. Ya toca entrar a revisar directamente si es la programación. Pero les decía que para tener en cuenta, fuera que el chip no esté quemado, que no esté caliente, que no esté en corto, por ejemplo, que haya una de las pinas esté en corto. Otra cosa que hay que verificar es que las tensiones se encuentren dentro de la tarjeta, las tensiones que tienen que estar. 2, las señales, pero como las señales no podemos, en cierta forma, si no tienes un osciloscopio, pues no puedes verificar las señales si están ingresando al chip. Y la otra es que si ya sabemos que los voltajes están, aparentemente las señales o alguna secuencia se está dando dentro de lo normal, pues ya toca hacer un descarte, es decir, bajar este chip. Si ya sabemos que el chip de video o las otras partes están funcionando entre comillas bien, están las tensiones, pues tenemos que bajar el chip y leer la información que tiene y si es el caso, pues lo normal sería bajar la nueva información, reprogramarlo y volverlo a montar y descartar a ver si el equipo nos genera video, nos da video. Si hacemos eso y nos da video, pues ya sabemos que es el chip de la BIOS que está generando el problema. Bueno, como les digo, para esto hay que tener hacer un poco de mediciones, hay que tener un poco de experiencia, ayudarse un poco en cierta forma con los diagramas si no se tiene cierta experiencia. No siempre, y les quiero regalar este consejo, no siempre en un computador cuando no ha video es el chip de video, no siempre es que el procesador esté fallando, no siempre tiene que ser que el computador tenga un corto. Otras cosas, a veces puede ser simplemente la BIOS la que esté generando el problema, aunque el equipo aparentemente se vea como entre comillas bien. Bueno. Y tampoco no quiere decir que cuando un equipo no de BIOS siempre va a ser la BIOS, porque se entraría como a ser mecánico dentro de este trabajo y pues no se puede hacer así.
Bueno, ya revisamos este equipo, ya vimos que en estado S5 tiene los 3.3 voltios, es decir, pues tiene el voltaje VCC sin ningún problema en el pin 8. Ahora vamos a verificar la otra tarjeta, porque vamos a ver otra diferencia, por eso quería mostrarles esto. Y aquí tenemos la otra tarjeta de un equipo Dell también, vamos a utilizar el mismo adaptador, lo ven aquí. Vamos a conectarlo y vamos a encender el equipo. Este equipo también está funcionando, voy a encenderlo aquí. Este tiene un LED, el otro no lo tiene porque lo tiene en otro módulo que no lo tengo aquí. Aquí encendió, igual este equipo está generando video. Bueno, y hacer la secuencia, si se darán cuenta casi siempre estos equipos cuando lo iniciamos, voy a apagarlo, vemos que dentro de su programación el ventilador gira y entra a un estado de reposo, es decir, se queda quieto, y luego él inicia dependiendo de la temperatura. Pero bueno, por lo menos ahí nos damos cuenta que está iniciando. Bueno, ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a conectarlo aquí y vamos a medir, aquí el equipo está apagado, vamos a medir estos componentes que les mostré al principio, que son el main y el de video controller, los dos chip BIOS que maneja. Vamos a medir, entonces voy a colocarlo aquí en la escala, misma escala. El negativo lo voy a aterrizar aquí, lo voy a poner aquí. El positivo lo voy a colocar aquí en el pin 8. Vamos a ver qué ocurre y no me marca nada. Aquí vemos que el negativo lo tengo conectado para que vean que es correcto. Lo tengo acá, no me marca nada. Vamos a colocarlo en este otro que está acá. Ahora se preguntaron ustedes, bueno, yo cómo sé que es el pin 8 el de esta BIOS si esta BIOS no es igualita a la allá, y tiene razón la pregunta. Normalmente en estos chips casi siempre los pines o la alimentación, lo que es el negativo, que es en esta parte de acá, es decir en el pin 4 que sería el negativo y en el pin 8 sería el VCC, la alimentación, pues casi es como un estándar en estos chips. Entonces ya uno ya sabe más o menos que ahí hay que medir. Bueno, aquí ya lo medí. Ahora vamos a medir en el otro chip que tiene, me marca 0.94, voy a medirlo acá voy a medirlo acá, voy a medir acá, qué pena, y me marca 3.36, es decir, en este no me marca el VCC, es decir, la alimentación de este chip para que funcione, no quiere decir que esté malo, para este modelo. En este sí me lo marca, es decir, en el pin 8, que en este chip es más pequeño, me marca 3.3 voltios. Es decir, ¿por qué? Bueno, les voy a explicar. Si nos damos cuenta, aquí tenemos main y video controller. Para que un equipo inicie, ya en otro video les he comentado, necesita que el KBC o en video controller ese esté funcionando, alimentándose. Es decir, este que está aquí tiene que estar energizado y generar una señal o tiene que generar los 3.3 voltios, activa la señal 3.3 voltios para que el equipo pueda iniciar, es decir, los 3.3 voltios que tenemos en el botón viene gracias a la programación de este KBC, se puede encender el equipo. Entonces en este equipo vimos que tenía la BIOS, viene aquí y encendió sin ningún problema. En este la programación del video controller viene en este que vemos aquí, y por ende que este tiene que estar energizado para que esté funcionando junto con el video controller que tiene acá. O sea, este que está acá tiene que estar funcionando para que cuando le demos el botón de encendido, mandemos a tierra estos 3.3 voltios, pueda iniciar el equipo. Entonces vamos a ver, a conectarlo nuevamente. No sé si me hice entender. Pero entonces aquí vamos a ver nuevamente, vamos a colocarla aquí, voy a marcar aquí los 3.3 voltios, 3.3 voltios si se darán cuenta, colocar este aquí a tierra, pero ahora voy a dejarlos aquí en el segundo chip de BIOS que está acá, que es el del main. Vemos que no hay voltaje, pero voy a encender el equipo, entonces le voy a dar botón de aquí encendido, a ver qué sucede. Y listo, si se dan cuenta, una vez que hundo el botón de encendido, se generan los 3.3 voltios junto con las otras señales para que este chip empiece a funcionar y a trabajar sin ningún problema, para que el equipo funcione. Aquí ya están los 3.37 voltios estables ahí. Pero bueno, ahora
¿Cómo uno se va a dar cuenta de esto? Pues yo lo sé porque de pronto he trabajado un poco más este equipo o estos equipos, pero los podemos guiar en el diagrama. Entonces voy a mostrarles en el diagrama esta parte de lo que les estoy hablando. Aquí tenemos el diagrama, nos vamos a enfocar solo en lo que les estaba mostrando, que es esto. Entonces vemos que aquí está el UC6204, que sería, aquí dice SPI Flat ROM de 32 megabit para PCH, es decir, contiene la programación para que el equipo arranque y tiene la programación pues del PCH. Entonces aquí nos damos cuenta, voy a mostrarle en la tarjeta, este que está aquí sería este que está aquí, grande, que una vez funciona arranca con este, arranca el KBC con este, activa este para que haga la programación del PCH, o sea este, y el equipo inicie, haga su secuencia normal. Entonces aquí lo vemos, UC6204, aquí vemos la alimentación 3.3, aquí dice run de correr o arrancar 3.3, listo. Y aquí vemos el SPI Flat ROM de 2 megabit para KBC, es decir, contiene la programación y el arranque y los ajustes del KBC, es decir, este pequeñito que está acá. Y aquí vemos que en el pin 8 KBC Power tienen que estar los 3.3 voltios para que funcione. Si no están los 3.3 voltios, pues no va a funcionar este chip, y por ende el equipo no va a iniciar como debe ser. Entonces por eso vemos 2, y en otros equipos, como les digo, podemos encontrar igual 2 o 1, pero porque en algunos casos este se suprime en los equipos más nuevos. Voy a mostrarle aquí, por ejemplo este lo tiene para la programación del KBC, pero en otros casos, en algunos equipos más modernos, podemos ver que el KBC trae dentro de internamente, pues trae para hacer es reprogramable, es decir, que omitimos este y el KBC hay que programarlo ya con un programador para esta clase de componentes o microcontroladores como el KBC. Entonces se suprime este porque ya internamente hay que programar el KBC. En otro video les voy a mostrar eso, cómo programar un KBC, para que lo vean cómo funciona. Bueno, entonces aquí ya vimos cómo funciona un poco la tarjeta, qué cosas hay que tener en cuenta. Entonces vamos a hacer como una especie de resumen. Primero, dentro de las cosas que tenemos que tener en cuenta en las fallas por BIOS, es que el chip no esté en corto, es decir, que el chip no esté en corto, es decir, no tenga alguna perforación, porque también se puede quemar. 2, que el voltaje de alimentación exista por lo menos 3.3 voltios, si es el caso, o 1.8 voltios, dependiendo del chip del fabricante. Las señales que por lo menos estén ahí. Las señales a veces no las podemos, este tipo de señales pues no las podemos verificar como tal, porque tendremos que tener un osciloscopio para observar este tipo de señales. Pero en cierta forma, si el equipo hace una secuencia, si funciona de cierta forma, porque podemos ver la secuencia del equipo en el esquemático, podemos darnos cuenta si el equipo está haciendo algo anormal o normal dentro de sus parámetros como son. 3 es la verificación interna del programa o la programación que tiene ahí. Entonces para eso lo que vamos a hacer es, aquí es desmontar el chip, reprogramarlo y nuevamente volverlo a montar en su posición original y volverlo a encender el equipo a ver si funciona. Entonces eso es como una descarte, volverlo a reprogramar. Eso sí, utilizar el DUN o el punto bin exacto para que el equipo funcione. Si no se le instala el punto bin exacto, puede que el equipo haga cosas que no debería hacer, o no funcione bien, o que quede lento. Entonces es otro video que ya seguramente por ahí lo puedan ver en los videos que he realizado. Esa es otra. Otra cosa que tener en cuenta: estos chips son comerciales, es decir, que en caso que estos componentes, si se dieron cuenta, son componentes como cualquier otro componente, lo único que se pueden programar. Si los consiguen, por el caso que estén en corto y que haya que reemplazarlos, pues hay que volverlos a programar. No basta tan solo de volverlos a montar aquí, sino que hay que reprogramarlos, porque si no es como si no existieran en la tarjeta. Hay que reprogramarlos ya sea para la BIOS o en algunos modelos para el Embedded Controller, que les voy a mostrar en otro video. Bueno, entonces eso para que lo tengan muy en común. Puede ser para esta board
de PC normal, o para esta mainboard de equipos de como la ROM y FreeROM, que como le conoce, sea para esta también vamos a necesitar lo mismo. El componente se puede poner en corto, no le puede llegar la tensión correcta, hay que reprogramar el componente con el archivo .bin, .rom, .fd que sea necesario para que funcione. Eso es lo principal, siempre teniendo en cuenta haber descartado las tensiones, algo otros componentes que no estén en estado anormal o que no estén funcionando mal, porque pues si vamos a entrar a revisar de una la BIOS sin revisar otro, pues podemos perder hasta el tiempo trabajándole a una cosa que realmente no era. Bueno, ya por último voy a mostrarles aquí dentro de, por aquí hay un video que dice programación Biolato, descargar de un gratis, mucho más para que los que no lo han visto lo tengan en cuenta. Aquí vemos entonces la forma, estas son las formas Gigadevice, que es un fabricante. Aquí vemos el logotipo, por eso es un poco más fácil identificarlo por el logotipo. Además que empiezan, la mayoría empiezan con la inicial del fabricante o el 25 o cosas de esas. Aquí tenemos Macronis, empieza por MX y C. Aquí este es de Macronis, este que le mostré en esta tarjeta de Macronis. Vemos que empieza MX y C, mucho más fácil de identificar. Este es el pequeñito que les mostré acá, el más pequeñito. Aquí vemos la ficha técnica también, podemos encontrar la ficha técnica del componente. Aquí vemos entonces, y podemos ver los pines que trae. Entonces esto lo podemos consultar en internet pues para entrar a detalle o profundidad de los componentes. Aquí vemos entonces esto y aquí vemos entonces esto. Entonces amigos, espero que este video les haya sido de su agrado. La verdad es que este tema de la BIOS es bastante interesante y al igual tiene bastantes detalles para tener en cuenta. Espero en otro video poder compartirles un poco más de algunas cosas que hay que tener en cuenta fuera de lo que les comenté hoy, pero por hoy yo creo que esto les puede servir. Espero que sea así, ¿no? Pero verles entonces amigos en un próximo video. Espero yo también voy a mostrarles la programación de un KBC o Embedded Controller como normalmente se le conoce, y que también tiene una programación, ya que estos chips, como les digo, tienen una programación, y si el modelo de este chip no es igual o de cierta forma no tiene la versión, pues no va a funcionar. También existen reemplazos, en eso también se juega una cosa que es los reemplazos de los componentes. Pero también se necesita una programación para que funcione en algunos casos bien, si no el computador tampoco va a funcionar bien. Entonces espero verlos en un próximo video hablando de esa parte. Espero en los comentarios, pues según lo que ustedes me comenten, pues así mismo voy a mirar el tiempo para generar este video. Espero verlos amigos en un próximo video. Chao, chao, se cuidan y gracias por suscribirse y estar siempre atentos en mis videos.